la Iglesia Unitaria. Y por el otra parte tenemos a Boris Soto de la Iglesia Católica Romana. El tema va a ser el tema de la sola escritura. Por un lado tendremos a Selvin Cruz defendiendo la sola escritura y por otro lado tendremos a Boris Soto negando la sola escritura. Habiendo dicho esto, quiero preguntarle a los debatientes, ¿quién de los dos empezará el debate? Bueno, yo Le creo que cedo la palabra a Selvin. el retador es el que empieza el debate siempre. En este caso, el señor Boris es el que me ha invitado a mí al debate. A mí se me invitó de parte de Alex de León y me dijo si yo quisiera debatir con Selvin. Yo le dije que ya. O sea, también me invitaron. Entonces, por esta vez, yo pienso que el que va a presentar la doctrina tendría que iniciar porque es el que va a presentar la doctrina, ¿verdad? Sí, además Selvin, para ser un moderador imparcial, yo escuché ese audio donde tú lanzas un reto de que cualquiera que quiera debatir hoy vaya a debatir. Entonces, en ese sentido, usted es el retador, en ese sentido. Ok, tengo una pregunta nomás para antes de empezar. 10 minutos de exposición por ambas partes, 10 minutos de refutación de la tesis, ¿correcto? De la tesis. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Voy a poner un ejemplo. Sí, el formato es 10 minutos, el formato es, mire, el formato es 10 minutos de exposición, 10 de refutación, 5 preguntas intercaladas, 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 2 para refutar la respuesta y 1 minuto de despedida. Si yo lo que estoy preguntando es 10 minutos de exposición por ambos. Luego Sí, yo viene mi refutación por ambos. Mi refutación de su tesis. Eso significa que cuando él vaya a hacer sus 10 minutos de refutación, se va a referir a mi tesis, no a mi refutación. Eso es lo que quiero aclarar. Claro, Boris Soto ya es un debatiente experimentado, él ya sabe lo que tiene que hacer. Muy bien, ¿estamos claros entonces? Mira, dicen que te escuchas bajo. No sé si quiere entrar y salir y volver a entrar. Ok. ¿Y ahora cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahora? Boris, ¿cómo me escuchas? ¿Se escucha mejor audiencia, ahora, audiencia, ¿cómo lo escuchan ahora? Perfecto. Okay. Nosotros te escuchamos bien, es la audiencia. Muy bien. Estamos bien entonces. Bueno, cuando quiera. Muy bien. Como el hermano Selvin Cruz es el que va a empezar el debate, tiene 1 minuto de presentación. Adelante. Muy bien, gracias a todos por estar acá. Les estoy saludando acá desde Washington, el estado de Virginia. Yo soy
predicador unitario bíblico. Mi nombre es Selvin Cruz, para todos los que me conocen, y pues me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube, mi canal se llama El Engaño de la Trinidad, en TikTok como Unitario Bíblico o Predicador Selvin, en mis canales diferentes. Y pues le agradezco a Boris por estar acá, ¿verdad? Por esta invitación. Y vamos a debatir acerca de si debemos de usar sola escritura o la tradición está por encima de la escritura. Eso sería el tema a debatir. Y gracias al moderador, biblista Ariel, muchas gracias por permitirlo. Y también el canal Apologética de tu Fe, canal de Alex de León. Muchas gracias. Perdóname. Diga, diga. No se ve tu imagen y la gente dice que te escucha igual de bajo. Pero, ¿dónde estás leyendo tú? Porque voy a cambiar micrófono entonces. Dame un segundo. Voy a cambiar micrófono. Es posible que eso sea porque voy a cambiar micrófono. A ver, dígame ahora cómo se escucha. Ahora, ¿cómo se escucha? Yo lo escucho se mejor. Escucha bien, que bueno. Dicen que ya se escucha bien. Ok, tienes un minuto para presentarte, Boris Soto. Claro que sí. Bueno, haciendo también una corrección a la presentación primera, alguien dijo por ahí, Boris es católico romano. No, soy católico apostólico y romano, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Les estoy hablando de La Paz, Bolivia, y para mí es un placer, es un honor el poder compartir nuevamente estos temas que pues verdaderamente son importantísimos y son la médula espinal en cuanto a las diferencias que nosotros tenemos con el protestantismo. Muchas gracias. Adelante. Lo exhorto a no salirse del tema. Hay una iglesia que se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo y no por eso es apostólica. Bueno, comenzaría el hermano Selvin Cruz con sus 10 minutos de exposición, pero no veo la imagen del señor Selvin. Se ve todo negro. No se ve la imagen. Yo estoy acá recibiendo la señal y todo está bien. Sí, pero yo no lo veo a usted, qué raro. ¿Tú lo ves, Boris Soto? Sí, lo veo. Ah, pues seguramente ha de ser alguna... ¿Sí se ve? Ah, bueno, pues sí se ve. Bueno, entonces empezaría el hermano Selvin Cruz con sus 10 minutos de exposición. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Estoy listo. Cuando me avise usted para empezar mi tiempo, me dice. Ya puede empezar. Ok, muchas gracias. Esta es mi exposición esta noche. Comienzo pues con las palabras diciendo que las palabras sola escritura, estas palabras sola escritura significa que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica de todo cristiano. Eso significa para mí la palabra sola escritura. La Biblia es completamente autoritativa y verdadera. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice 2 Timoteo 3:16. Por eso es que yo lo creo. La sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones por encima de la autoridad de la propia Biblia. Y esto dio como resultado a prácticas que eran de hecho contradictorias a toda la escritura. Permítame, señor Selvin, permítame. Boris Soto, por favor no haga muecas mientras el participante esté argumentando, ¿sí? Trate de no hacer muecas. Gracias. ¿Qué muecas, perdón? Ok.
Por ejemplo, la oración, una de las doctrinas que vino por causa de poner la tradición por arriba de la escritura, las doctrinas como la oración a los santos, la oración a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias, la autoridad papal y también la Trinidad es producto de ahí. Martín Lutero, el fundador de la Iglesia Luterana, pues es considerado el padre de la Reforma Protestante y estuvo pues reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por las enseñanzas que ellos daban, que era tradición sobre escrituras, ¿verdad? La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomulgación, ¿cómo se llama? Excomunión y también la muerte. No sé, si no se retrataba, la respuesta de Martín Lutero fue, voy a leer directamente. Por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que les he citado. Y a menos, escuche, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su propia conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esto fue lo que dijo Martín Lutero cuando le acusaron de por qué él solo se iba a la sola escritura. El primer argumento católico en contra de la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente la sola escritura. Y esto es los argumentos de los católicos. Este es el argumento, un argumento que escucho siempre es, la Biblia en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada por la fe y la práctica. Es bueno, esto es bueno lo que ellos están diciendo para el lado de ellos, ¿verdad? Pero el problema es que cuando ellos ponen por encima las tradiciones no deben de estar en desacuerdo con la escritura. Yo no estoy en contra de las tradiciones, pero deben de estar en acuerdo con la escritura. ¿Sí me entienden? La sola escritura no es tanto argumento contra la tradición como lo es contra las doctrinas no bíblicas o antibíblicas. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él nos ha revelado. La Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier otra duda que nosotros tengamos, la escritura es verdadera, autoritativa y confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición. Las tradiciones que están en contradicción con la Biblia no son de Dios y no son un aspecto válido para la fe cristiana. La sola escritura es la única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. La esencia, escúchame, la esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté en total acuerdo con la escritura. Nota lo que dice 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia más antigua dice que traza bien la palabra de Dios. Ahora, nota la palabra de Jesucristo. Nota lo que él dijo. En Lucas 10:26, nota lo que Jesucristo dice. Esto debe de ser prioridad para nosotros. Les digo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que está escrito, así se debe de leer. Noten cuando él tuvo estos choques con sus adversarios. Mateo 7:13. Mira lo que él usó. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, esto fue en Mateo 7:13. Ahora, si nos saltamos a Mateo 15, nota lo que dijo en Mateo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Los apóstoles fueron acusados de quebrantar esa tradición de hombres. Mateo 15, verso 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Noten lo que Jesús respondió, y respondió con sola escritura, porque él va a responder con escrito está. Dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Noten lo que dije inicialmente, la tradición no es mala, pero cuando la tradición está en desacuerdo con la escritura, la tradición te guía a que te vayas de la escritura. La tradición no puede estar sobre la escritura. La escritura debe de estar sobre todo. La tradición debe de ser algo que viene practicándose de la escritura, ¿verdad? Noten lo que las tradiciones van en contra de los mandamientos de Dios. Dice, ya no ha de honrar a tu padre y a tu madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 22:29, otro enfrentamiento que Jesucristo tuvo, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erraban? Porque ignoraban la escritura, pero sí querían una tradición. O sea, la tradición mandaba sobre la escritura. Nota lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
No dice la tradición, dice las escrituras. Colosenses capítulo 2, verso 8. Miren cuando se quieren usar filosofías para acompañar una explicación bíblica y que la filosofía resalta sobre la escritura. Miren lo que sucede. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. No podemos ir con las tradiciones de los hombres antes que la escritura, conforme los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Nota lo que dijo el apóstol Pedro. Esto es más fascinante todavía. Segunda de Pedro 1, verso 21. Porque nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad de hombres, humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Note cuánta prioridad le debemos de dar a la escritura, porque no fue hecha por hombres que dijeron, vamos a inventar esta tradición y vamos a decir, vamos a adorar a María, vamos a adorar a los santos, vamos a hacer aquí, vamos a hacer... No, escritura solamente. Así que despreciar la guianza de la sola escritura es rechazar la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque fue quien guió a los escritores de la palabra de Dios. Ahora, el evangelio se encuentra en las escrituras, no en las tradiciones. Y lo voy a probar en mis últimos versos. Noten lo que dice Hechos 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten cómo es que escudriñaban ellos. En las escrituras, no dicen las tradiciones. En Hechos 8, verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio. ¿Qué le dije? Que en la escritura se encuentra el evangelio, no en las tradiciones. Acto seguido, noten lo que dice en Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, noten, elocuente. Escuchen por qué le llamaban elocuente. No era porque era muy bueno en filosofía, que era un gran pastor, graduado de la universidad, no, absolutamente nada tenía que ver con eso. Dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En eso es que tenemos que ser poderoso en las escrituras. Aquí no dice que Apolos era poderoso en filosofía o en tradiciones de hombre. No, no, absolutamente nada que eso. Con la tradición no le podrías mostrar a una persona el evangelio, ni tampoco con la tradición podías mostrarle a una persona quién es el Cristo. Con una tradición hecha por hombre después del tiempo nuevo testamentario, no le podrías mostrar a una persona quién es Cristo, porque está torcida la idea de la Biblia. Con la tradición tú no les podías mostrar quién es Dios en la tradición, porque las tradiciones vinieron después de las escrituras bíblicas. Miren lo que voy a leer, Hechos 18, 28. Porque con gran vehemencia refutaba, ¿a quién? Apolos, públicamente a los judíos, demostrando con la tradición, no dice con las tradiciones, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Con qué se muestra que Jesús es el Cristo? Con la escritura. Ahora, si te vas a la tradición, vas a decir que Cristo es Dios. No es el tema hoy, solo estoy probando que con la escritura sí podés mostrar la verdad. Pero si te vas a las tradiciones y las pones por encima de la escritura, no puedes. Ahora, termino con este texto. Nuestra mente debería sentir esto que sintieron aquellos hombres que el día de la resurrección del Mesías iban para Emaús. Tiempo. Lucas 24:3. Señor, usted me tenía que avisar un minuto antes, acordamos eso. No me avisó. Acordamos que le tenía que avisar un minuto antes. Bueno, sí, disculpe, a partir de ahora le avisaré un minuto antes. Ahí me perdona por ese inconveniente. Muy bien. A partir de ahora tiene 10 minutos el hermano Boris Soto para su argumentación. Le recuerdo a Boris Soto que no puede refutar los argumentos del oponente. Él tiene solamente que formular su tesis. Y les voy a pedir a ambos participantes que se limiten a mencionar otra doctrina que no sea la sola escritura. Evítense la Trinidad, evítense la unicidad, evítense la intercesión de los santos, evítense mencionar otra doctrina que no sea la doctrina del debate. Por favor, para ambos participantes. Habiendo aclarado esto, comencemos con los 10 minutos de exposición de Boris Soto. Claro que sí. Pues bueno, vamos. La sola escritura. Un invento del protestantismo, un invento de Martín Lutero. La sola escritura no se sostiene en la Biblia. Reto a Melvin para el tiempo de su refutación. Un solo texto, solo uno, que diga la sola escritura, y que lo diga textualmente y literalmente. Porque todo lo que está en las escrituras, dice la sola escritura, es lo que tenemos que creer. Y lo que no está en las escrituras, no podemos creerlo.
La sola escritura no está en las escrituras. Reto a Melvin, primer argumento. Reto a Melvin, a Selvin, perdón, que me muestre un solo texto en la Biblia que diga la sola escritura es la única autoridad o es la única regla de fe y conducta. Que lo diga así textualmente. Si no tiene ese concepto en la Biblia, si no tiene esas palabras en la Biblia, simplemente son inventos de hombres. Y la sola escritura dice que los inventos de hombres simplemente son opiniones falibles. Son opiniones falibles. Entonces, bajo el principio de la sola escritura, el reto está ya lanzado al aire. La sola escritura comenzó con el mismo Martín Lutero. En la dieta de Worms dijo precisamente eso. Si no me demuestran con las escrituras, yo no lo puedo creer. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a irnos con el Antiguo Testamento. Porque en el mismo Antiguo Testamento te va a decir que precisamente los mismos profetas no eran sola escritura. Eran tradición, magisterio y también eran escrituras. Pero escrituras posteriormente. Primero recibieron la revelación a través de tradición oral, a través de la palabra hablada de Dios, a través de las revelaciones de Dios. Escuchen esta parte. Tesalonicenses capítulo 2:13 dice, al oír la palabra de Dios que os predicamos. Primera de los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, palabra de Dios le está mencionando a aquello que ellos predican, que los apóstoles predican. Segundo, nosotros creemos en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. No está en la tradición por encima del magisterio. Catecismo de la Iglesia Católica. Esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. La tradición y la Biblia tienen que estar ligadas. Ese es el principio de la Iglesia Católica. No puede contradecir la tradición a las Escrituras y las Escrituras tampoco pueden contradecir a la tradición. Están estrechamente ligadas, lo dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y quien se sujete a este principio de que las Escrituras tienen que estar en armonía con la tradición, se viene al bando católico. Quien sostiene esto, que te sostiene la Iglesia Católica, porque es más antiguo que el protestantismo, te dice la Iglesia Católica que las Escrituras están ligadas a la tradición, que están estrechamente conectadas, que son, digámoslo así, parte de un mismo evangelio. Son complementarias, son, digámoslo así, están en armonía. No puede estar la tradición fuera de las Escrituras, ni tampoco las Escrituras fuera de la tradición. Tienen que ser complementarias, tienen que enseñarse y autoalimentarse. Y eso es lo que te dice, estrechamente ligadas. Y quien sostenga este principio de que las Escrituras no pueden contradecir a la tradición y que la tradición no puede contradecir a las Escrituras, es católico. Está proclamando una doctrina católica. ¿Ok? Entonces, si escuchamos en el futuro, o en su refutación al mismo Selvin decir, la tradición no puede contradecir a la Biblia, principio católico. Se va a humillar ante la doctrina de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y dice y ora. Vamos a irnos al numeral 84, porque ese es el depósito de la fe. ¿Cómo recibimos nosotros el depósito de la fe? Dice, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Primero, este es el principio de la Iglesia Católica. Si un protestante dice las Escrituras o la Biblia es palabra de Dios, está proclamando la doctrina de la Iglesia Católica. Dice la doctrina de la Iglesia Católica que las Escrituras son palabra de las santas Escrituras, no las Escrituras solamente. Las Sagradas Escrituras, lo que es la Biblia, el canon, es palabra de Dios. Y te dice textualmente, la Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Esto te lo dice la Iglesia Católica. ¿Qué te habla de la tradición? La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Bueno, vamos a irnos ahora sí al numeral 84. El depósito, como te dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, te dice de la fe, depositum fidei. Esto se llama el depositum fidei, que lo vaya también a estudiar esto del mismo Selvin. Dice, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia, fiel
ha dicho depósito todo al pueblo santo. Unido a sus pastores, perseveran constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordancia entre pastores y fieles en un conservar, practicar y profesar la fe recibida. Dei verbum numeral 10, o mejor dicho, artículo número 10, porque el Dei verbum es una constitución, es parte de la constitución. El magisterio de la iglesia. ¿Qué papel juega el magisterio de la iglesia? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Recuerden aquí, ¿qué te dice la Iglesia Católica? Que la palabra de Dios no solamente viene en los signos gráficos, sino que la palabra de Dios también viene oralmente. A eso se le llama tradición oral. ¿Se entiende? O sea, lo que yo estoy hablando, por ejemplo, si yo digo, Jesús es Dios, el Padre es Dios, eso es una tradición oral. Yo estoy utilizando mi tradición oral. Boris, Y eso es palabra de Dios, sí. Dijimos que no mencionaríamos doctrinas ajenas a la sola escritura, por favor. No estoy mencionando doctrinas ajenas. Estoy diciendo Dios es Dios, digámoslo así, Yahvé es Dios, porque precisamente lo estoy transmitiendo a través de la tradición oral. ¿Ok? Son verdades innegables, que también se transmiten a través de la tradición oral. Después dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro y el obispo de Roma. Ahí está, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Si tal vez nuestro amigo Selvin dice, los amigos católicos, digo, ¿no? Y yo me adelanto a sus argumentos, los amigos católicos se han inventado tal doctrina, se han inventado esta doctrina y tal doctrina, y ellos creen estar por encima de la palabra de Dios. Mentira. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Otra vez, el magisterio no está por encima de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, o sea, la tradición, por un mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, vamos a ver que aquí yo les aseguro de que Selvin va a presentar argumentos como que los católicos ponen por encima la tradición, los católicos ponen por encima su magisterio, mientras el magisterio mismo vivo de la Iglesia Católica te dice que no es así. La tradición, ya sea escrita o oral, van así, entrelazados. Y el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, está a su servicio para interpretar, para enseñar, para redarguir, como se decía, ¿no? Para debatir. Entonces, esto es enseñanza católica, pura y completamente católica. Quien se adhiera a esta enseñanza está proclamando la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, le dice palabra de Dios, como te decía el Catecismo de la Iglesia Católica, palabra de Dios, oral o escrita. Vamos a ver si tiene razón la Iglesia Católica o tal vez digamos la postura de la sola Escritura. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué no creemos en que la sola Escritura sea solamente la palabra de Dios es la sola Escritura? No lo creemos porque las Escrituras no existían desde siempre. Cuando los mismos primeros mandamientos le daba al hombre, el mismo Señor nuestro Dios, le daba a través de tradición oral o a través de su voz hablada. No existían las Escrituras, pero el hombre ya tenía mandamientos. Adán ha recibido a través de la tradición oral. Abraham ha recibido a través de la tradición oral. Moisés ha recibido a través de la tradición oral. ¿Por qué? Porque las Escrituras no existían en el tiempo de Abraham. Sí existían en el tiempo de Moisés, pero aún así Dios se había revelado ante él. No le había botado un libro, no le había botado un escrito. Dios le había hablado y se había revelado ante el mismo Moisés a través de tradición oral. Primero los Tesalonicenses te habla de eso. Al oír la palabra de Dios, ahí está, al oír, o sea, no solamente leemos, sino que oímos. Dice, al oír la palabra de Dios, llama a esta predicación palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, termino la frase, sino como palabra de Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora le tocan los 10 minutos de refutación. Vamos a los bloques de refutación. Le tocan 10 minutos de refutación al predicador Selvin Cruz de la Iglesia Unicitaria. Como siempre les recuerdo, no mencionen doctrinas que no sean la sola Escritura. Centrémonos en la sola Escritura. Adelante, Selvin Cruz, con sus 10 minutos. Señor Ariel, soy unitario, no unicitario. ¿Okay? Ok.
Ok, unitario. Ahí dice en mi rótulo, mire, debajo de mí, aquí está el rótulo aquí abajo, mírelo. Sí, ya vi. Ok, comienza mi tiempo. ¿Me dice cuándo? Ya, a partir de ahora. Ok, gracias a Boris por su presentación. Ok, número uno, su primer argumento es que la palabra sola escritura, esta idea de solo escritura, es un invento del protestantismo. Okay. La pregunta que voy a tener que hacer yo en mis preguntas va a ser si existía la escritura antes del protestantismo. Podía también preguntar si antes del catolicismo romano existía la escritura. ¿Y por qué sola escritura? Porque una persona que sigue al Mesías solo va a la escritura. A eso se le llama sola escritura. Si yo en la Biblia no tengo, tu pregunta es si yo en la Biblia tengo un texto que diga sola escritura. En la Biblia está la sola escritura. En la Biblia está la sola escritura. En la Biblia completa encuentras la sola escritura. Entonces tú lo quieres literal. Y si ya vamos a literalizar el concepto sola escritura, entonces tengo más preguntas yo que hacerle a usted. Entonces, en 1 Tesalonicenses 2:13, palabra de Dios, que la tradición está ligada a la escritura. La pregunta que podría resultar de esto es si la tradición católica es de la que se está hablando en 1 Tesalonicenses 2:13. Porque todo el tiempo, los 10 minutos solo escuché catecismo doctrinal y lo que dice la Iglesia Católica referente a estos conceptos que el catolicismo defiende, ¿verdad? El problema es que cuando Pablo habla en este texto, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, no dice que recibieron la tradición católica, está diciendo la palabra de Dios, no dice que recibieron la tradición católica. De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros. La pregunta es, ¿qué predicaban ellos? ¿Qué predicaban? O sea, ellos andaban enseñando la tradición o andaban enseñando acerca del Mesías, pero basado en la escritura. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. La recibiste no como palabra de hombres, ¿escucharon? O sea, este texto lo refuta a usted, señor Boris, porque el texto está diciendo no como palabra de hombres. ¿Por qué? Porque ellos son mensajeros de Dios. Entonces, lo que ellos están hablando fue lo que quedó plasmado en el Nuevo Testamento, y a esto también se le llama escritura. Sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Podría actuar en mí la tradición? No creo, porque la tradición contradice las escrituras. Por las doctrinas que yo mencioné al principio, que de ahí van a venir mis preguntas, si esas tradiciones del cristianismo se pueden probar en la Biblia para saber si la tradición tiene algo que ver con la escritura. Por ejemplo, en las citas del catecismo, que usted hizo, no le veo relevancia con la escritura, porque son citas de un libro creado después. O sea, es basado ya en un concepto de cristianismo que comienza después del siglo II. Entonces, no tiene nada que ver con la escritura realmente. Ok, en 1 Timoteo 6:20, simplemente la deposit fide que tú dices, me estás diciendo que ese es el concepto de lo que Timoteo está diciendo. Tendrías que probarlo ya textualmente en el texto si de eso es lo que está hablando. Ahora, a mí me suena esto. Mira, cuando ustedes mencionan la palabra tradición oral, que la tradición oral, ¿sabes a qué me suena? A judaísmo. Número 2, me suena a Islam, a los musulmanes. Porque ellos también creen que con la tradición oral fue creado después el Corán. También. Número 3, me suena a lo que sí estás diciendo. Tradición oral me suena a la tradición desde que comenzaron los disque padres de la iglesia hacia adelante. No me suena a escritura y me suena también al protestantismo, que el protestantismo también adaptó a sus creencias un montón de tradiciones que vienen realmente del catolicismo, ¿verdad? Entonces yo creo que todo se va a redondear en lo mismo. Contexto bíblico es que se tienen que probar las cosas. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La pregunta es, ¿cómo persuadía Pablo a judíos y a griegos? Esa es mi pregunta. ¿Será que los persuadía con la tradición escrita en el catecismo doctrinal religioso?
¿Será que Pablo dice, bueno, la sola escritura no importa? Tenemos que ir al lado con la tradición. O sea, en la tradición, yo les voy a enseñar a ustedes la tradición y lo voy a persuadir con esto. Y luego persuadía a gentiles también. Entonces, cuando él persuadía a judíos y a gentiles, ¿será que los persuadía con cosas de tradiciones? Porque Pablo dice, nosotros no les hemos presentado algo de Cristo siguiendo filosofías. Pablo lo dice muchas veces. Nosotros no les hemos presentado a Cristo siguiendo filosofías y huecas sutilezas. Entonces yo creo que Colosenses 2:8 sería bueno pues leer Colosenses 2:8 para ver si realmente en Colosenses Pablo le está hablando a estos gentiles que viven en Colosas, pero dice arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de, note, filosofías. Eso vino después. En el tiempo de Pablo no había esa filosofía metida en o al lado de las enseñanzas de la escritura. Y huecas sutilezas. O sea, cosas que sutilmente las introducían y luego se convirtieron en verdad con el tiempo de repetir y repetir. Según tradiciones de hombre. Pablo no habló de tradiciones de hombres. Lo que usted me ha leído en el catecismo doctrinal son tradiciones de los católicos, porque es el catecismo. Yo ni siquiera sabía de la existencia del catecismo hasta que empecé a hacer estas investigaciones hace algunos años atrás. Pero de la Biblia sí sabía que existía. Ahora, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces, yo creo que la predicación acerca del Mesías, nunca podría una persona por medio de tradiciones mostrarme a mí quién es el Mesías. Mi tesis, yo la planté en textos bíblicos, puros textos bíblicos, probando la prioridad que deben de tener las escrituras en nuestra vida y cómo la escritura es la que va a comandar dentro de ti cuando tú prediques, cuando tú escuches, cuando tú guíes. Y también enfaticé que las tradiciones no son malas. El problema es que la tradición se convierte en algo malo cuando la tradición se pone por encima de la escritura. ¿Y a qué me refiero con la tradición que fue puesta sobre la escritura? Los dogmas que se crearon fuera del texto, que yo los mencioné, y posiblemente de ahí voy a preparar mis preguntas, ¿verdad? De ahí voy a preparar mis preguntas de estas tradiciones que fueron adaptadas al lado de la Biblia para interpretar la Biblia, pero cuando la gente interpreta la Biblia basado en estas tradiciones, viene y pone por encima de la Biblia las tradiciones. Lo niegue como lo quiera negar el señor Boris, en su creencia, la tradición gobierna sobre la escritura, porque la escritura no es algo que se le dé prioridad en su creencia. Entonces, esta noche creo que el énfasis es que la escritura es lo primero que yo debo de ir a buscar. Porque la tradición, ¿para qué me podría servir la tradición cuando yo le estoy dando un sermón a una persona? Tal vez la tradición sería contarle que hubo un hombre que predicaba allá por Escocia o otro que predicaba por España y él predicó y convenció a varios de que Cristo era el Salvador. Esa es una tradición de algo que sucedió y yo lo estoy contando para ayudar en cierta forma de ilustración a las personas a quienes estoy predicando, pero basado en que lo que la persona logró fue algo que ella predicó de la escritura. Entonces, yo creo que en mi exposición dejé bien claro y enfaticé en esto. La escritura debe de ser nuestra prioridad. Jesucristo siempre predicó que está escrito en la ley. ¿No habéis leído en la ley? No hay texto que Jesucristo diga que la tradición debe de estar al lado de la escritura o por encima de la escritura. Siempre dijo, vosotros por vuestra tradición invalidáis la escritura. Pero esta noche estamos viendo que la escritura no es algo que tenga prioridad, sino que la tradición. Pero la tradición que me habló Boris esta noche no es una tradición que está basada en la escritura, sino que es una tradición basada en un pensamiento tardío, no de la escritura. Porque si fuese de la escritura, pues tuviéramos prueba bíblica para que estas tradiciones que se convirtieron en dogmas, que son predicados hoy desde los púlpitos y en las misas, yo creo que si nosotros no nos enfatizamos en la propia escritura, yo creo que no vamos a podernos ser sabios para la salvación. Porque eso es lo que dice la escritura, que dice que la escritura nos hace sabios. Eso es lo que dice la escritura. Dice que la escritura nos hace sabios para la salvación. Si no, pues,
¿Qué es lo que nos va a hacer sabio? Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a leer el texto. ¿Qué es? ¿Será la tradición? Dice en el verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No le dijo desde la niñez, le ha dado más importancia en la tradición. No, aquí este es un pacatazo. Dice, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas palabras no las va a encontrar usted en la tradición. Lo que yo le estoy leyendo esta noche no lo puede encontrar en la tradición, porque la tradición no habla de estas cosas. La tradición habla de dogmas, conceptos de cómo gobernar en una iglesia o cómo gobierna el obispo, cómo gobierna el pastor. De eso se trata, ¿verdad? ¿Tiempo? ¿Me falta? Tiempo. Ok. Muy bien, ahora vamos a la refutación del hermano Boris Soto. A partir de ahora va a tener 10 minutos de refutación y como siempre les recuerdo no mencionar doctrinas que no tengan nada que ver con la sola escritura, porque el señor Selvin mencionó a los personajes estos de Medio Oriente y meterse con esa gente es algo problemático, así que evítense meter con religiones que son problemáticas. No sabemos quién puede estar viendo esto y eso nos puede llevar a que un día tengamos un altercado que no quiero decir de qué magnitud. Así que mejor no meterse con esa gente. Muy bien, tiene 10 minutos a partir de ahora. Ok, muchísimas gracias. Selvin me dio absolutamente toda la razón. En su exposición ustedes han visto que ha recitado el catecismo de la Iglesia Católica. Él dice, las tradiciones no están por encima de las escrituras. Eso te lo dice la Iglesia Católica. Estás proclamando una doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, las tradiciones no están por encima de las escrituras. Te lo dice la Iglesia Católica. Es una doctrina católica. Es en lo que yo creo como católico. Gracias por hacer más fácil el trabajo. Porque eso te dice, eso es lo que nosotros creemos. Ya después, cuando dijo Selvin, las tradiciones de los católicos están por encima de las escrituras, su deducción. Yo te leí el catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se basa la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la tradición no está por encima de las Sagradas Escrituras. Eso es doctrina católica. Y lo acabas de repetir, facilito. Después dijo sobre este texto que me parece muy interesante, que lo voy a refutar, que presentó. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo desde el 15, vamos a leer. Dice, además desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué dirá además? ¿Qué dijo más antes? Escuchen. Tú en cambio, escucha, Selvin, para refutar este texto. El texto fuera de contexto es un pretexto. Tú en cambio, quédate con lo que has aprendido, quédate, y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. ¿De quiénes lo recibiste? Primero tenemos que saber de quiénes recibimos lo que nos están diciendo. Por ejemplo, si viene, digamos, la carta de Selvin, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no viene de Pablo, porque no viene de Pedro, porque no viene de Juan. A eso se le llama magisterio. Yo creo en la carta de Juan porque viene de Juan. Yo creo en los escritos de Pablo porque viene de Pablo. Primero tengo que creer en el hagiógrafo. Primero tengo que creer en Pablo para creer en su escrito. Tengo que confiar, mejor dicho, en Pablo para creer en lo que él esté escribiendo. Porque si viene, digamos, un tal Boris Soto y te pone una carta de Boris Soto a los Efesios, ¿lo vas a creer? No. ¿Cuál va a ser tu argumento? No creo en estas escrituras. ¿Por qué? Porque viene de Boris Soto. No es un apóstol. ¿Lo ven? Primero tenemos que irnos a la fuente. Y vuelvo a repetir. No hay escritura si no existe escritor. Otra vez. No existe escritura si no existe escritor. Esto es básico. Y esto se lleva incluso en literatura. No existe escritura si no hay escritor. Tiene que existir escritor para que exista escritura. No hay escritura si no existe escritor. Después dice, el argumento de palabra de Dios. Solamente las escrituras son palabra de Dios. Falso.
Por eso di el argumento de 2 Timoteo, de 1 Tesalonicenses capítulo 2:13, que también lo abordó. Dice, al oír la palabra de Dios que os predicamos, dice, y dice que a mí me refuta esto, pero ¿por qué? Dice, al oír, no dice al leer solamente, al escribir solamente, eso no dice, o con la sola escritura solamente es la palabra de Dios, la sola escritura, eso no dice. Aquí dice al oír la palabra de Dios, te está refiriendo a una predicación oral. Cuando nosotros escuchamos hablar, o en ese tiempo, cuando ellos escuchaban hablar al apóstol San Pablo, era palabra de Dios. Y esto te lo va a aclarar el propio texto. ¿Por qué? ¿Qué dice? Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre. Ahí está. No dijeron, esta tradición que tú me estás enseñando, o sea, lo que estás diciendo, Pablo, es una locura. O sea, estás loco, Pablo. Es una tradición de hombres. No le dijeron eso. Cuando Pablo dice que predicó, ¿saben qué significa predicar? Hablar en voz alta. Proclamar. Cuando le escucharon proclamar al mismo Pablo, hablar en voz alta, porque Pablo persuadía a la gente utilizando la oralidad. Y no solamente eso, también la carta, pero la oralidad más que todo. Cuando visitaba a los pueblos, incluso sus cartas nos comentan de eso. Cuando se abordaba a los pueblos, digamos paganos, Pablo iba a predicar, hablar, tradición oral, eso se llama tradición oral, hablar oralmente. Cuando Pablo hablaba oralmente, han habido sí algunos que le decían, este es un viejo loco, pero otros acogieron esa palabra no como palabra de hombre, la acogieron como palabra de Dios. Y esto te comenta el mismo Pablo. Dice, al oír, escuchen, la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. A ver, segunda de los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Juntamente con este mismo texto, vamos a refutar también sus textos que nos decían que solamente tenemos que guiarnos por la tradición. ¿Se acuerdan de su argumento en su exposición cuando decía que tenemos que guiarnos solamente por las escrituras, que las tradiciones no las tenemos que seguir? Porque eso no enseñaron los apóstoles. ¿Enseñaron o no enseñaron las tradiciones? A ver, segunda de los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según a las tradiciones que de nosotros recibieron. La iglesia apostólica recibió de los apóstoles las tradiciones apostólicas, y a eso es a lo que nosotros nos referimos, no las tradiciones de hombres. La iglesia católica no defiende las tradiciones de hombres, dice la tradición apostólica. ¿Saben qué significa la tradición apostólica? La tradición, ¿qué digo? Del depósito de la fe, la tradición oral, la tradición de Dios. Eso es lo que defiende la iglesia católica, no defiende la tradición de hombres en ninguna parte, de ningún documento, y esto es un reto también. Al mismo Selvin, por difamar a la iglesia católica, le reto a que demuestre un solo documento que diga explícitamente de la iglesia católica, uno solo uno, que diga que nosotros defendemos las tradiciones de hombres. En ninguna parte dice que nosotros defendemos las tradiciones de hombres. Nosotros defendemos las tradiciones que hemos recibido de los apóstoles. Eso es lo que nosotros defendemos, no las tradiciones de hombres, Elvin. Una cosa es las tradiciones de hombres y otra cosa es la tradición apostólica. ¿Se entiende? La tradición de Dios es otra cosa. Y tú mismo lo has dicho, no estás en contra de las tradiciones. Pero las tradiciones que van juntamente con las escrituras. Y eso es lo que defiende la Iglesia Católica. Es repetido la doctrina de la Iglesia Católica. Yo no tengo nada que hacer en este debate. Me parece muy básico. La verdad, el debate me parece muy básico. A ver. Vamos a ver. Y vamos a seguir con esto de las tradiciones. Vamos a ver que la Iglesia Apostólica enseñaba sobre las tradiciones y decía que era bueno, las tradiciones apostólicas, las tradiciones cristianas. Dice de esta manera. Según los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Mantenemos pues, hermanos, firmes y guardar las tradiciones que recibisteis ya de palabra. Escuchen. Wow, este es un gran pacatazo. Aquí sáquenle captura. Dice, guardar las tradiciones que recibisteis ya de palabra, ya de boca, ya de por boca, o ya sea por carta nuestra. Ya sea escrito o ya sea por voz, ustedes manténganse firmes en esa tradición de voz y también escrita. ¿Se entiende? La palabra es textual. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, retén la forma de los santos discursos que de mí oíste. Otra vez, santos discursos que de mí oíste, reténlos, guardalos aquí. Los discursos. No la sola escritura. Aquí dice sola escritura, no dice sola escritura. Dice guarden la sola escritura, dice aquí. No dice eso.
Está más que refutado la sola escritura, queda por los pisos. Porque aquí te dice manténganse firmes, conservad, guardad las tradiciones que de nosotros recibieron. Pero no solamente eso dice, retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste, guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en ¿dónde? En la sola escritura. Escuchen, dice que el depósito de la fe y el depósito del Espíritu Santo no mora en la sola escritura, sino dice, mora en vosotros, en la iglesia está el Espíritu Santo. ¿Se entiende? En la iglesia está el Espíritu Santo. Si Selvin sale con el argumento, no, nos va a guiar el Espíritu Santo, adiós sola escritura. Adiós sola escritura, porque está reconociendo una autoridad aparte de la sola escritura. Recordemos su primer concepto. En su exposición dice que la única autoridad para ellos es las escrituras. La única autoridad, decía el mismo Selvin, es las escrituras. Vamos a ver que no es así. Y lo vamos a refutar con el mismo Mateo capítulo 28. Vamos a ver si el Señor Jesucristo es autoridad, porque al decir que las escrituras solamente son la autoridad, está negando la autoridad de Cristo, está negando la autoridad del Espíritu Santo, está negando la autoridad de los mismos pastores, porque dice sola y únicamente. Por eso es que la palabra única retumbó, ¿no? en su exposición. Dijo solamente, únicamente, las escrituras son autoridad, son la regla de fe para nuestra conducta, no solamente ellos, sino también Jesús, sino también los pastores, sino también los apóstoles. Escuchemos. Y el mismo Jesús va a ser quien va a refutar la sola escritura o este argumento de Selvin. Dice de esta manera. Un minuto. Gracias. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad. Otra vez. No a la sola escritura. No, la autoridad no se le da a la sola escritura. No es la única autoridad, Selvin. Dice, me ha sido dada toda autoridad. Otra vez. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esta autoridad les va a dar autoridad a enseñar a quienes. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a quienes, a la sola escritura, no, a ustedes. Y les dice a ellos, a los apóstoles, que ellos son los encargados de enseñar a los demás. No la sola escritura. La sola escritura no está encargada de enseñar todo. Dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Estás más que refutado. Adelante. Muy bien, vamos ahora a la sesión de preguntas. En el orden cronológico le toca al señor Selvin hacer su primera pregunta. Adelante. Ok. Boris. Voy a leerte un texto y después te hago la pregunta. En Lucas 4:16, Jesucristo llega a Nazaret. En el verso 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías y abriéndolo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Va a leer escritura. Y luego el verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y después dice, me ha enviado. Y lo que resta del versículo. Y después cuando termina dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, esta es la pregunta, Boris. ¿Leyó Jesús en ese momento alguna tradición católica para mostrar que él era el Cristo? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, tú me tienes que dar el versículo en la Biblia donde leyó esa tradición que tú digas que es. ¿Entendiste la pregunta? Bueno, a partir de ahora tiene 3 minutos para responder el hermano Boris Soto. Vamos a leer el texto primero. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos. Aquí no hay sola escritura. ¿En qué parte de este versículo existe la sola escritura? Está hablando de autoridad. Esta parte no está hablando de tradiciones solamente. Está hablando de autoridad. Este pasaje es de autoridad. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Es más, este versículo refuta totalmente al mismo Selvin, porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo mora en él, que el Espíritu del Señor él mismo es, y que dice, me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Perdón, dice que el Espíritu Santo
le ha ungido para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, no a la sola escritura. Miren que aquí no dice a la sola escritura del Espíritu Santo le asiste para llevar las buenas nuevas, porque ella solamente tiene que llevar las buenas nuevas. No, aquí se refiere a una persona. Y dice que una persona es la que lleva las buenas nuevas, no la sola escritura. Así que este texto no le apoya absolutamente nada de su disertación. Y está siendo, digámoslo así, el oso, como se dice en redes sociales. ¿Por qué? Porque este versículo no tiene nada que ver con la sola escritura. Es más, la refuta. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y proclamar el año de gracia del Señor. O sea, esa autoridad se le ha investido a esta persona para que esta persona vaya a proclamar, vaya a enseñar la buena nueva. Y no le está diciendo, y tampoco dice esta persona, no dice, solamente las Escrituras van a enseñar la buena nueva. No, nosotros no tenemos esa autoridad. Más al contrario, está diciendo que el Señor le ha ungido a él para llevar las buenas noticias. Es más, para proclamar todo aquello. No solamente eso, para hacer milagros. Escuchen, dice, para hacer milagros, dice. Un minuto. Gracias, dice, Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces se enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y les estaba diciendo, las Escrituras hablan de mi autoridad. Eso les está diciendo. Las Escrituras me están apoyando a mi autoridad. Están apoyando a mi proclamación, a todo lo que yo voy a evangelizar y a todo lo que voy a enseñar y a esa autoridad que yo voy a tener. Las Escrituras me están respaldando. Ahí vemos que la tradición, o mejor dicho, la autoridad va de la mano de las Escrituras. Y no solamente las Escrituras. ¿Se entiende? Adelante. Tiempo, justo a tiempo. A partir de ahora tiene 2 minutos el hermano Selvin Cruz para refutar. Muy bien, muchas gracias. Boris, ¿cómo es posible que yo diría que te quites los anteojos mejor? Mira lo que dice. Entró a la sinagoga. Oye, entró a la sinagoga. Se sentó a leer. Por eso está mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué leyó él? Si leyó tradición católica o qué fue lo que leyó. Esa fue mi pregunta. De hecho, el moderador ni se dio cuenta que no me contestaste el sí ni el no. Pero te dejé correr. Luego dice que le dan el libro o el rollo del profeta Isaías, donde estaba escrito así. Ahora, Boris, ¿aquí hay un problema? Usted está negando el texto. Usted negó completamente que Jesucristo está leyendo Isaías 61, verso 1. Te voy a leer lo que Jesús está leyendo. Isaías 61, verso 1. Eso es lo que tú no te das cuenta, que está refutado. Mira lo que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es Isaías que escribió esta profecía. Porque me ungió Jehová. Ahí hay dos. Hay uno siendo ungido por Jehová. Me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y los presos, apertura de la cárcel. Ahora, cuando Jesucristo termina, Bori, ¿qué pasó aquí? Cuando Jesucristo termina, mira lo que dice en el versículo 20, Lucas 4:20. Y enrollando el catecismo doctrinal, se lo dio al sacerdote de la Iglesia Católica para que lo guardara nuevamente. No dijo eso, Boris. Enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta tradición católica escrita en el catecismo doctrinal religioso. Boris, ¿no dijo eso? Hoy se ha cumplido esta escritura, Boris. ¡Tiempo! ¿Estás reputado? Tiempo. Muy bien, ahora vamos a la primera pregunta del hermano Boris Soto. Adelante. Claro que sí. Claro que sí. Y esto también les voy a decir a la audiencia que está ahí. Ustedes han visto cómo él manipula todo eso. No va a poder hacerlo con esta pregunta. Y voy a ir con su propio texto. Con su propio texto. Y ustedes vean y escuchen bien esta refutación. En este texto que me diste, dice la única autoridad
o la única regla de fe y conducta son únicamente las Escrituras? Otra vez, dice, ¿la única autoridad son las Escrituras? Si no lo dice, está refutado. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice? La única regla son las Escrituras. ¿Dice o no dice el texto? Adelante. Bueno, a partir de ahora tiene 3 minutos para responder esa pregunta, Selvin Cruz. Adelante. Adelante, tiene 3 La minutos. respuesta es sí, sí. En ese texto y en el contexto, Jesucristo le está dando la prioridad a las Escrituras. Y te voy a decir en qué versículo lo dice. Escucha, en el versículo 20 dice, y enrollando el libro, les dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban puestos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. ¿Qué cosa se cumplió, Boris? ¿Lo que estaba en la tradición católica o lo que estaba escrito en la escritura que él acaba de leer? Ahí está leyendo la sola escritura, la está leyendo Jesucristo. Él dice, hoy se ha cumplido lo que está escrito en la escritura. Él citó solo la escritura, solamente la escritura. Esto es terrible. ¿Cómo es posible que usted no pueda ver que Jesucristo está citando al profeta Isaías y da por cumplido ese texto de la escritura? Lo da por cumplido un texto de la escritura. Él no dio por cumplido una tradición escrita en el catecismo doctrinal, ni en ninguna tradición protestante. Él dio por cumplido algo que estaba, y están las palabras. Primero se le da el rollo del profeta Isaías donde estaba escrito, grafo, escrito, donde estaba escrito. Y luego cuando termina grafo, otra vez, lo que estaba en la escritura, en la grafo, allí. O sea, usted, para mí que desperdició su pregunta, porque el texto lo refuta completamente. Jesucristo da por cumplido lo que está escrito en la escritura. Él está citando sola escritura. Y la da por cumplida, que esa escritura hablaba de sí mismo, y la da por cumplida. De hecho, lo rechazaron ese día por mostrar la sola escritura. Mire cómo rechaza la gente la sola escritura. Dice él, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí algo en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. ¿Dónde está citando? Está citando Primera de Reyes. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda llamada una viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel. Está citando la escritura, Boris. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Escuchen. Tiempo. Gracias. Por favor, cuando diga tiempo, párense inmediatamente. No lo escuché. Muy bien. Ahora le tocan los 2 minutos de refutación al señor Boris Soto. Claro que sí, adelante. Bueno, ustedes han visto que el mismo Selvin dijo, ahí está escrito. La pregunta fue si estaba escrito en este texto, la única regla de fe es la sola escritura. Leamos. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Ahí dice la única regla de fe es las escrituras, es únicamente las escrituras. No, no lo dice. A ver, quiero leer. Jesús entonces enrolló el libro de la sola escritura, lo devolvió al ayudante la sola escritura y se sentó con la sola escritura mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en la sola escritura. Eso no dice el texto. Es más, el texto le refuta porque le va a dar autoridad al mismo Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quién va a llevar las buenas nuevas a los pobres según tu propio texto? No la sola escritura, Selvin, a nadie engañas. Dice, a mí me ha dado esa autoridad. A mí me ha ungido con eso. Yo voy a llevar las buenas nuevas a la gente. Yo voy a darles el mensaje de la libertad. No la sola escritura, Selvin. Por Dios, tu propio texto te acaba de refutar, pero terriblemente. O sea, esto para mí
ha sido muy fácil. Porque aquí no dice la única autoridad es la sola escritura. Te habla de escrituras que sirven, sí. Y esta frase que me gustó de Selvin. Miren cómo mata la sola escritura. Dice, él dio por cumplido las escrituras. Él dio prioridad a las escrituras. Bienvenido a la prima escritura y no a la sola escritura. ¡Tiempo! Gracias. Muy bien, siguiendo en orden cronológico, vamos a la segunda pregunta del apologista Selvin Cruz. Ok. ¿Escuchó? Selvin Cruz, vamos Oh, a ya su me dio mi segunda tiempo. pregunta. Estoy esperando. Ok, voy. Ok, Boris, esta es mi pregunta. En Hechos 18, versículo 28, dice, hablando de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pregunta, Boris. Pregunta. Apolo demostraba que Jesús era el Cristo usando la tradición o usando las escrituras. Si tú me contestas que por la tradición, tú me tienes que dar el texto que Apolo estaba usando la tradición. Tiempo, Adelante. tiempo. Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos el hermano Boris Soto para responder. Claro que sí. Ok. La pregunta fue esto. Apolo demostró, se acaba de autorrefutar en la formulación de su pregunta. Porque dice, ¿quién demostró que era el mismo Señor Jesucristo? Apolo, basándose en la Escritura. Eso es lo que los católicos defendemos, Elvin. El magisterio demuestra sus puntos basándose en la Escritura, Elvin. Es un principio católico, te lo he leído en el catecismo de la Iglesia Católica. Te acabas de autorrefutar, Selvin. Apolo, Pablo, Boris Soto, incluso Boris Soto en este mismo momento, está utilizando las escrituras para refutarte, Selvin. Te está ganando el debate con escrituras también, Selvin. Pero eso no significa ser sola escritura, Selvin. Sola escritura es que únicamente las escrituras son la única autoridad que ustedes tienen. Pero no, aquí dice el mismo Selvin le da autoridad al mismo Apolo y está diciendo, Apolo es el que demostró que Jesús era Dios. ¿Pero cómo? Con las escrituras. Boris Soto está demostrando a Selvin que la sola escritura no es ni siquiera bíblica. ¿Cómo lo está haciendo? Con las escrituras. Principio del católico, Selvin. El magisterio de la Iglesia Católica. A eso se refiere que tiene el único poder, la única interpretación, el magisterio de la Iglesia Católica. Sí puede utilizar las escrituras. Es más, la Iglesia Católica hizo la Biblia, Selvin. La Iglesia Católica hizo la Biblia cristiana, Selvin. O sea, ¿me vas a decir que nosotros estamos en contra de la Biblia? Nunca vas a hacer pelear al magisterio, a la tradición, en contra de la Biblia. No, nosotros utilizamos la Biblia para refutarte, para refutar a cualquiera, pero eso no significa que somos solo escritura. ¿Se entiende? Boris, Que nuestros puntos... el por eso, tema no es que el punto, bíblico, por eso, favor. perdón, por eso, No te salgas del el punto, no me estoy saliendo del tema. Estoy demostrando que Selvin está diciendo que Apolo demostró. ¿Quién demostró? Le vamos a preguntar a Selvin. Apolo demostró. ¿Cómo lo demostró? Con las escrituras. ¿Pero quién lo demostró? Apolo. Dando cabida a mi argumento. Sin escritor no existe escritura. Sin magisterio no existe verdadera interpretación. El magisterio se levanta y dice, Jesús es, digamos, de quien hablan las escrituras. ¿Y cómo lo demuestra? Con las escrituras también. Pero eso no significa ser sola escritura. Ser sola escritura significa, mi única autoridad es las escrituras. En este pasaje no dice, la única autoridad son las escrituras. Muy bien, a partir de ahora tiene 2 minutos el apologista Selvin Cruz para refutar la respuesta.
Ok, muy bien. Bueno, tengo que refutarle todo lo que acaba de decir. Para empezar, le hice la pregunta si Apolos persuadió a esta gente usando tradiciones o usando la escritura. Usted se fue que usó la escritura, usted me da la razón a mí, usted está refutado completamente, porque mi pregunta fue si usó la tradición o usó la escritura, y usted no me contestó el sí o no. Usted no me contestó si la escritura, usted me tenía que dar la prueba, pero usted se fue por el lado de lo que yo estoy aprobando, que Apolo usó la escritura, no la tradición. Ahora, yo le voy a leer lo que sucedió realmente aquí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Escucha muy bien. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la tradición católica. No dice así. Varón poderoso en las escrituras. Usted no considera las escrituras como tradición. Usted está muy claro, usted lo repite y lo repite que la tradición no es la escritura, sino que usted acompaña la escritura con su tradición. Entonces, aquí queda claro que Apolo era elocuente en la escritura. No era elocuente en lo que usted es elocuente, en tradición. Entonces, cuando llegamos al versículo donde yo le hice la pregunta, dice, en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído en quién, en Cristo a través de la muestra de las escrituras, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Boris, mi pregunta fue si Apolos persuadió a esta gente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, por la escritura o por la tradición. Boris, esa fue mi pregunta. Usted no respondió. Ahora, usted termina hablándome de que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Una pregunta, Boris, para otro debate. Me tiene que buscar el texto en la historia donde diga que la Iglesia Católica hizo la Biblia etiopí y la Biblia pechita. Para cerrar este debate. ¿Quién hizo la Biblia pechita, la Biblia siriaca y la Biblia etiopí? No estamos, a ver. No estamos hablando del canon bíblico, por favor. Bueno, moderador, tenemos un problema porque usted le permite a él que lo hable y a mí no. Yo le llamé la atención a Boris Soto por mencionar el tema del canon bíblico y para ser equitativo también le llamo la atención a usted. Bueno, termino. Entonces, ¿cómo demostró Apolos, este hombre elocuente, no en tradición, elocuente en las escrituras? ¿Cómo demostró que Jesús era el Cristo? No tenía ningún libro, ni el canon 29, ni el 31, ni el 28. No tenía ninguno de esos canon. Usted sabe que no tenía. Entonces usted ha contestado correctamente mi creencia. Su respuesta me da la razón a mí, porque mi pregunta no fue si Apolo leyó la escritura, sino si leyó escritura o tradición. Tiempo. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta de Boris Soto. Adelante. La segunda pregunta va en torno a esto. Él dice que las tradiciones están en contra de lo escrito. La pregunta. Las cartas de Pablo, o la carta de Pablo, o las cartas de Pablo, ¿son tradiciones escritas? Adelante. A partir de ahora tiene 3 minutos para responder el apologista Selvin Cruz. No. Mi respuesta es no. ¿Sabe por qué? Le voy a demostrar que Pablo, todo lo que predicó, número uno, Pablo fue escogido por el Espíritu de Dios y Pablo fue instruido. Pablo fue instruido por los apóstoles antes, por un año. Pablo fue instruido en Cesarea por los apóstoles. Ahora, cuando usted va a leer el texto bíblico, lo primerito que usted se da cuenta es que Pablo, hay persecución de la iglesia en el capítulo 7, en el capítulo 8, se le predica al etíope, en el capítulo 9, Pablo es escogido, en el capítulo 10, Pedro va a los gentiles y les predica a los gentiles en la casa de Cornelio. En el capítulo 11, Pedro regresa a Jerusalén y en el mismo capítulo 11 van por Pablo. Capítulo 12, Pablo ya aparece. Y en el capítulo 13, Pablo está predicando. Y mire, la predicación de Pablo es en una sinagoga de los judíos, la primera prédica.
capítulo 13. Y le voy a leer lo que Pablo predicó a usted. ¿De dónde Pablo sacó lo que él escribió en sus cartas? Cada carta de Pablo tiene una marca que son citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted se va al libro de Romanos, solo le voy a poner en el libro de Romanos, escuche muy bien, en el libro de Romanos, capítulo 15, usted va a encontrar cada texto que está en mayúscula, es citas del Antiguo Testamento. ¿De dónde venían las cartas de Pablo? ¿De la tradición? No. Dice en Romanos 15, por ejemplo, es una carta de Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito. Miren qué lo basó. La carta de Romanos, como está escrito, dijo Pablo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de la que te vituperaban cayeron sobre mí. Si usted sigue leyendo, el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación es una cita del Antiguo Testamento. Si usted sigue leyendo en el versículo 6, es otra cita del Antiguo Testamento. Esto estoy hablando, hermanos. Y en cada una de sus cartas, por ejemplo, en el versículo 9, Romanos 15, 9, miren lo que dice Romanos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Cita del Antiguo Testamento. Versículo 10. Tiempo. Otra vez. ¿Tiempo? Tiempo. Ok. Muy bien, a partir de ahora, 2 minutos, tiene el apologista Boris Soto para refutar esa respuesta. Ok, gracias. Selvin. Simplemente respondió yéndose a divagar. Me habló de Pedro, me habló de la predicación, me habló que utilizaron escritura, que utilizaron palabra hablada. ¿Y saben por qué hizo eso? Porque está refutado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2:15. El mismo Pablo te va a decir estas bellas palabras. La pregunta fue, si las cartas de Pablo eran tradiciones también, pero escritas. Él dijo que no. Y ahora sí vamos a ver a quién le vamos a creer. ¿A Pablo o a Selvin? Miren que ellos van en contra de la palabra de Dios. Manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que recibisteis ya de palabra o ya por carta nuestra. El mismo Pablo lo aniquiló. Las cartas que él escribe también son tradiciones. ¿Y saben qué manda Pablo? A guardar las tradiciones. Manteneos firmes y guardar las tradiciones que recibisteis, ya de palabra o ya por carta nuestra. La Biblia también es un libro de tradición. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en vosotros. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Tiempo. Judas, gracias. Muy bien, siguiendo el orden cronológico, vamos a la tercera pregunta de Selvin Cruz. Ok. Mi tercera pregunta, Boris, 2 de Pedro 1, versículo 21, y te lo leo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pregunta. Estos hombres que escribieron las escrituras, ¿fueron guiados por la tradición o por el Espíritu de Dios? Una de las dos, tienes que escoger. Exijo responder. Los que escribieron las escrituras, ¿fueron guiados por la tradición o por el Espíritu de Dios? Tiene que contestar una de las dos y luego argumentar. Adelante. Tiene 3 minutos para responder, Boris Soto. Claro que sí. Delicioso. La Iglesia Católica dice que estos hombres se habían guiado para escribir la tradición escrita,
la tradición oral, el Espíritu Santo los había ¿Esa no fue la asistido. pregunta, Boris? ¿Esa no fue la pregunta? Se está metiendo en mi tiempo. Yo no le interrumpí. Selvin, Hermano, por porque hice una favor. pregunta y exigí doble. Selvin, Y a usted ver, tiene que escoger una de las dos. a ver. Selvin, ya sea que Boris Soto responda mal o responda bien, usted va a tener su tiempo de refutación para corregir a Boris Soto. No lo puede estar corrigiendo mientras él está respondiendo. Entonces, en su refutación, usted le dice a Boris Soto, usted está mal por esto, esto y aquello, pero ahorita no puede, ahorita tiene que dejarlo hablar. Entonces le vamos a reiniciar a Boris Soto el tiempo. Le vamos a regresar los 3 minutos. Adelante. Ok. Gracias, moderador. Estaba diciendo que Selvin acaba de autorrefutarse porque la Iglesia Católica sostiene eso, que los hagiógrafos, los escritores de la Biblia, pero en ese versículo no está hablando de los escritores simplemente. Está hablando de aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios a través de los profetas. Y dice, han escuchado, han oído hablar, dice hablar, palabra hablada. Ahí se refuta solito con ese mismo texto. Ahí no dice la sola escritura, chicos. Para en vano, Selvin. O sea, has desperdiciado totalmente esa pregunta, porque incluso tu propio versículo te refuta segunda de Pedro. ¿Qué te dice segunda de Pedro? ¿Palabra hablada o solamente palabra escrita? Si te dice palabra hablada y palabra escrita, yo gano. Si te dice palabra hablada, yo gano. Y si no te dice solamente la escritura, yo gano, Selvin. Ese texto no te apoya absolutamente en nada. Pero la pregunta tiene su respuesta. La Iglesia Católica dice que los escritores del Nuevo Testamento, por sobre todo, yo te doy un ejemplo del Nuevo Testamento, han sido inspirados por el Espíritu Santo. O han sido inspirados por Dios, dice. Han sido inspirados por Dios. Eso es lo que te dice la Iglesia Católica. Y si tú repites que los hagiógrafos o los escritores han sido inspirados por Dios, estás refutado, porque estuvieras proclamando la doctrina de la Iglesia Católica que te dice que los escritores sagrados han sido inspirados por Dios. Y no solamente eso, la Iglesia Católica te dice que el autor es el mismo Dios. Otra vez, la Iglesia Católica te dice que el autor es el mismo Dios. Si proclamas eso, bienvenido a la Iglesia Católica. Si proclamas de que los escritores han sido asistidos por el Espíritu Santo, bienvenido a la Iglesia Católica. Si en el texto no dice sola escritura, bienvenido a la Iglesia Católica. Si en el texto dice palabra hablada, bienvenido a la Iglesia Católica. Si en el texto dice palabra hablada y palabra escrita, bienvenido a la Iglesia Católica. De todos modos, Selvin, estás total y completamente refutado en los 10 cátedras, Selvin. Y yo me gozo, por eso me río. Esto me ha parecido muy sencillo, Selvin. Pensé que venías con más. Pensé que traías más. Me dejaste en vacío, Selvin. Yo esperaba mucho de ti. Adelante. Muy bien, le faltaba 1 minuto, pero a partir de ahora tiene 2 minutos Selvin Cruz para refutar. Boris, tuviste temor, tuviste terror escoger entre escritura o tradición. Se te vio el terror y con la ayuda del moderador también. Así que no me va a interrumpir, moderador. O sea, mira, tuviste terror escoger una de las dos. Porque cualquiera que tú escogieras, mejor te fuiste por la tangente, pero te voy a decir algo. Mira cómo hablaban los apóstoles. En Hechos 13:27 dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús porque, escucha, porque no conocieron las palabras de los profetas que se leen cada Shabbat. Y al incumplir las escrituras, cumplieron la profecía y le mataron. ¿Está notando lo terrible que es no conocer la escritura? Es terrible no conocer la escritura. Preferir la tradición antes que la escritura es mortal, tiene consecuencias. Mira lo que le pasó a esta generación, fue destruida por los romanos por haber matado al Mesías. Ahora, quiero que notes cómo hablaba Jesucristo. ¿Cómo hablaba? Siempre les dijo, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Anteponéis la tradición, decía él, sobre la escritura. En este debate he demostrado puro texto bíblico.
usted no ha demostrado texto bíblico porque usted se refuta solo con los textos. Ahora, mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 22, 29 en adelante. Respondiendo, Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Y el prefijo que viene, que a veces es traducido correctamente y a veces no, dice que es el poder de Dios. ¿Tú notas que la escritura es el poder de Dios? Una persona que tiene la escritura tiene el poder de Dios, porque dice que nosotros por nuestra propia palabra vamos a ser juzgados, porque nuestras palabras tienen poder, pero esas palabras tienen que venir, por ejemplo, en Mateo 12:37. Mira lo que dice, por tus propias palabras serás juzgado o declarado inocente o culpable. Y esas palabras tienen que emanar de un solo lugar. Tiempo. De la escritura. Muy bien, No de la tiempo, tradición. muy bien, tiempo. Vamos a pasar a la tercera pregunta de Boris Soto. Solo quiero aclararle algo al señor Selvin Cruz, que no me vuelva a faltar al respeto, ¿verdad? Porque ahorita insinuó que yo estaba de parte de Boris Soto, cuando yo no creo igual a Boris Soto, tenemos creencias diferentes. Y en este debate a ambos les he llamado la atención cuando ambos se han equivocado. No solo le he llamado la atención a uno, a los dos se la he llamado. Además, ustedes me eligieron como moderador, me eligieron como árbitro, entonces ustedes mismos me dieron la autoridad de tener autoridad sobre ustedes. Así que por favor evite otro comentario como ese. Muy bien, viene su tercera pregunta, Boris. Claro que sí. Una pregunta más antes, moderador. ¿Cuántas preguntas son? Son 5 preguntas para cada uno. 5 o 3. Me dijeron 5 ahora preguntas sí, intercaladas. Sí, son 5. Son 5. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí continúo. Ahora sí mi pregunta. Vamos a lo picantito, ¿ok? Vamos a lo picantito. Vamos a pinchar al mismo Selvin. Selvin decía que únicamente la palabra de Dios eran las escrituras. Dice que los apóstoles, los profetas, etcétera, se basaron solamente en las escrituras. La pregunta es esta. A ver si tiene respuesta. Abraham utilizó la sola escritura para creer en Dios y para guiarse en su conducta. Adelante. Ok, ahora sí que no tenía el micrófono abierto. A ver si entendí. Si Abraham utilizó la sola escritura. Mi respuesta es, no existía la escritura. Mi respuesta es que no existía. Boris Soto, no, Boris Soto, no haga muecas, por favor. No haga muecas. Continúe, Selvin. Ok, Abraham utilizó la sola escritura para guiarse. No, porque no existía. Tampoco Isaac, tampoco Jacob, sino que era de patriarca a patriarca y era guiado por Dios. Te voy a leer un par de textos. Abraham oyó mi voz, dijo Dios. Génesis 26, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz. Boris, Abraham no usó la tradición, oyó la voz directa de Dios. Y eso está escrito en las escrituras. Está como escritura lo que a este hombre le sucedió. Ahora, usted en la Biblia no encuentra San Jacinto, San aquí, San allá, no lo encuentra. Ahora le voy a dar otro texto. Dice, Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Tú no sabes lo poderoso que era que Dios tenía contacto directo con ellos sin tradición. Si nota lo que está diciendo Romanos capítulo 4, versículo 3, que creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Se refiere a que Abraham creyó en una promesa específica. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como el número tan grande como las estrellas del mismo cielo o como las arenas que se amontonan a la orilla del mar. Esta pregunta creo que es una pregunta desperdiciada, señor Boris. Abraham no podía tener la escritura porque no existía, pero él tenía algo mejor, que él tenía la conexión directamente con Dios. Ahora, cuando apareció la escritura, de ese es el tema de que nos centramos hoy. Parece que usted se salió un poquito del casco de lo que estamos hablando y se cayó. Usted se acaba de caer del debate porque usted está hablando de lo que no se trata el debate. Mis preguntas siempre son relacionadas. Tiempo. Por favor, cuando diga tiempo, párense. Muy bien, tiene 2 minutos Boris Soto para responder, para refutar. Ok.
Ustedes acaban de escuchar al mismo Selvin. Cuando le pregunté, ¿Abraham utilizó la sola escritura para creer en Dios y para guiarse para que sea su única autoridad de fe y conducta? ¿Saben cuál fue la respuesta de Selvin? No. No utilizó la sola escritura. Abraham no fue sola escritura. Entonces, ¿dónde está el principio de palabra de Dios? Solamente las escrituras son palabra de Dios, Selvin. Selvin decía que sí. Solamente palabra de Dios eran las escrituras. Pero entonces, Abraham, ¿en qué creyó? Si no existían las escrituras. No podía ser sola escritura Abraham. Pero entonces, ¿cómo tenía la palabra de Dios? Selvin mismo se acaba de refutar y dijo, pasó de patriarca en patriarca. Y después dijo, fue directamente con Dios y habló oralmente. Y eso, ¿sabes qué se le llama? Tradición oral. Bienvenido al catolicismo, porque en el numeral 85 dice explícitamente así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Otra vez, oral o escrita. Abraham recibió la palabra de Dios oral, y lo dijo el mismo Selvin. Entonces, palabra de Dios no solamente es la escritura. Cayó por los suelos la sola escritura. Quedó humillada la sola escritura. ¿Pero por quién? Por el mismo Selvin. Dijo, Abraham no pudo utilizar la sola escritura. ¿Por qué? Básico. Porque las escrituras no existían. En cambio, la palabra de Dios sí. Muy bien, vamos entonces, vamos a ver la contabilidad. Es la pregunta número 7 que vendría siendo la... Sí, la cuarta pregunta, sí. Formúlela. Ok. Boris, 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez habéis sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo. Ahora, esta es mi pregunta, Boris. Este consejo que le da Pablo a Timoteo es que Timoteo va a alcanzar la salvación a través de las tradiciones o a través del conocimiento de las sagradas escrituras. ¿Cuál de las dos? Muy bien, a partir de ahora 3 minutos tiene para responder Boris Soto. Claro que sí. Está fácil. Otra vez. Numeral 85 de la Iglesia Católica. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. La palabra de Dios es oral o escrita. Yo encuentro la palabra de Dios en las escrituras. Yo encuentro la palabra de Dios oralmente. El consejo de Pablo fue que nosotros conservemos las tradiciones oral o escrita. Y lo dijo textualmente. Con eso refuté la primera pregunta, creo, al mismo Selvin. Después dijo, y le dio un consejo, justamente le dice, revisa las escrituras, pues en ella encontrarás la sabiduría. ¿Verdad? Los católicos creemos en eso, porque creemos que la palabra de Dios también es escrita, pero también es oral. El texto no dice, y yo te voy a decir lo que no dice el texto. El texto no dice, solamente en las escrituras tú vas a encontrar tu única autoridad y tu única regla de fe. Eso no dice la sola escritura. Perdón, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice explícitamente que las escrituras son útiles, nos sirven, nos podemos basar en las escrituras, podemos utilizar las escrituras para encontrar sabiduría y encontrar salvación. Obviamente que sí, podemos utilizar las escrituras. Pero el utilizarlas, que sean útiles, no es lo mismo decir que sea nuestra única autoridad. El tema aquí no es que la escritura sea útil, no es ese el tema. El tema de la sola escritura es que dice que es la única autoridad. La única autoridad. El tema es de autoridad. Aprende a debatir un poquito. Y no quieras hacer pasar, digamos, gato por liebre, ¿no? Porque aquí te está diciendo y te está hablando de autoridad la sola escritura. En cambio, el texto te dice de lo útiles que son las escrituras. Nosotros creemos en la utilidad de las escrituras. Por ellas nos podemos guiar, en el sentido de que, digámoslo así, leyendo esas, nos encontramos, digamos, con la sabiduría. Leyendo las escrituras. Pero en ningún momento te dice, pues, sola escritura. Solamente en las escrituras tú vas a encontrar tu única autoridad. Eso no te dice. Así que estás más que refutado, Selvin. O sea, no sé cómo tú vas a salir de esto. El tema es de autoridad, no de utilidad. Aprende a diferenciar esas dos cositas. Eso es básico, Selvin. O sea, yo pensé que de verdad tenías un poquito más de argumentación,
más nivel, porque en TikTok creo que tienes buena fama, ¿no? Pero en YouTube no, Selvin. Viste que eres pequeñito. Quedaste así. En mis expectativas quedaste así. Boris Mis Soto, expectativas estaban aquí no y ahora están descalifique a la acá. persona. No, Ni no lo lo estoy ofenda descalificando, tampoco. sino digo, los argumentos quedaron aquí, insuficientes para defender la sola escritura. ¿Ok? Así que más Bueno, preparación. No, tiempo, no estamos. tiempo, Ok, autoridad no es tiempo. lo mismo que utilidad. A Gracias. partir de ahora, tiene 2 minutos para refutar a Selvin. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, mi pregunta era, si la sabiduría de este joven Timoteo, que trazaba bien las escrituras, que había aprendido de las escrituras desde la niñez, que si este joven llamado Timoteo alcanzó la sabiduría que lo iba a llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, si era por la tradición o era por las escrituras. Se falló nuevamente. O sea, este video va a quedar para la historia de cómo no contestar una pregunta y cómo irse deslizando como un pescado. ¿Sí me entiendes? Pero mi pregunta es básica, mi pregunta es bien básica. ¿Qué pasó? No hay Biblia para responder. Ahora, ¿qué hacía el Maestro Jesucristo? Dice que él, en Lucas 4:16, como era su costumbre, entraba en la sinagoga a leer. Pablo era su costumbre. De hecho, Pablo en Roma, cuando está preso, le pide a sus ayudantes que le envíen los pergaminos. ¿Por qué? ¿Me podés mandar el libro de las tradiciones que tenemos ahí? No, Boris. Pablo alcanzaba la sabiduría a través de la escritura, porque esta escritura no llegó por monjes, esta escritura no llegó por sacerdotes después del año 300, esta escritura llegó por profetas, esta escritura llegó por reyes, por sacerdotes, por jueces de Israel. Esta escritura llegó porque Dios guió a estos hombres a escribir, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La escritura, y lo repite, la escritura no llegó por voluntad humana. Ahora, los arreglos de las tradiciones, sí, porque son acomodados para defender cierto sector de este dogma del cristianismo. Pero mi pregunta fue específica. Usted, como usted lo dijo, soy pequeñito delante de usted. Sí, soy pequeñito. Prefiero que me digas que soy pequeñito y que tú estás acá más exaltado que mí, Tiempo. porque yo presento la escritura, por eso. Muy bien, vamos a la pregunta de Boris Soto. Claro que sí. Ok. Vamos a ir a colación de esto, ¿ok? Vamos. Dame un texto en la Biblia. Básico. Dame un texto en la Biblia que diga que la única autoridad es la sola escritura. Dame un texto en la Biblia que diga que la única autoridad es la sola escritura. Si no tienes ese texto, está refutado. Adelante. Exacto, aquí lo tengo enfrente de mí. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A eso es a lo que se le llama sola escritura, porque estamos hablando solo de la escritura. Y Pablo, su consejo a este joven es que desde la niñez has sabido las tradiciones del catecismo. Espera, no. Las sagradas escrituras. Y mira el consejo que le da a este joven, las cuales te pueden dar sabiduría. Esto es fuerte. Las escrituras son las que dan la sabiduría. Esta escritura te lleva a hacerte sabio. Esta escritura te lleva a alcanzar la salvación. Y esta escritura es la que te lleva a saber mediante quién tú obtienes la salvación. Aquí no dice que ha sido entendido en conocer el capítulo tal, el párrafo tal, la página tal, el libro tal, que está en la librería del Vaticano tal, la librería de Alejandría, del Cairo, de New York. No, aquí te está hablando de que tú te has hecho sabio mediante las escrituras. O sea, no tengo
ningún problema. Porque lo único que yo hago es, como soy tan chiquito así, ¿verdad? Y usted es tan así, exaltado, prefiero ser llamado chiquito, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, como el menor, como un abortivo, como una persona que despreciable, lo más vil. Prefiero ser de esos llamados como lo más vil, pero presentar estas grandes verdades, estos tesoros, estas perlas que están en la escritura. Y eso es lo que yo hago a diario. Aunque te cause risa, sé que esa risa no es verdadera. Termino con esto. Tiempo. Muy bien. Terminé entonces. Tiempo. Bueno, vamos a los 2 minutos de refutación de Boris Soto. Adelante. ¿De cómo sabe que mi risa no es verdadera? Ahora se cree Dios, escudriñando los corazones. Bueno, vamos a seguir. Dice, vamos a ver si dice la única autoridad o la única regla de fe son las escrituras. A ver. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde dice que es la única autoridad y la única regla de fe? A ver, vamos a leer. Además, la única autoridad y la única regla de fe son las sagradas escrituras. No, no dice eso. Dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Y construyó su casa sobre la arena, ¿no? Es como si yo dijera, mira, yo te voy a mostrar, digamos, la doctrina de la sola escritura y te presente y construyó su casa sobre la arena. Ahí está el concepto de la sola escritura. Mentira, aquí no dice eso. Así que no quieras hacer pasar gatos por liebres, Selvin. Yo te pregunté algo textual, ya te dije, dame un texto literal, explícito, textual, que diga, la única autoridad es la sola escritura, hablándote de autoridad, no de utilidad. Vamos a ver si el texto habla de utilidad o de autoridad. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sabes qué significa utilidad? ¿Sabes qué significa ser útil? Que nosotros la usamos. Eso significa utilidad. Tiempo. El tema de autoridad es de la sola escritura. Dice que la única autoridad es la sola escritura. Está refutado. Adelante. Tiempo. Muy bien, vamos a aprovechar. Ya solo quedan 2 preguntas para cada participante, así que espero que lo den todo para ganar este debate, ya que solo les queda una pregunta para cada uno. Sí. Vamos a aprovechar para, antes de cerrar el debate con la última pregunta de cada uno, a saludar. Saludamos a Egna Ramos. No sé si está apoyando a Selvin, pero apoya la sola escritura. Saludamos a Samuel Contreras, a Jaime Elías, a Álvaro Lemos, a Alberto González, Ciro Rodríguez, Leo Fernández. Casi no se le oye, casi no se le oye. Muy bien. Ya habiendo saludado a todos, Álvaro Lemos, Jesús Osvaldo, vamos a pasar a la última pregunta de Selvin Cruz, y lo tiene que dar todo porque es la última pregunta. Tiene 1 minuto para formular su última pregunta. Muy bien, Boris. Mi pregunta va a estar basada en 2 textos, uno del Antiguo Testamento y uno en el último libro de la Biblia. Uno viene del 4.º libro de la Biblia y el otro viene del libro 66, que sería Apocalipsis. Voy a ir a Deuteronomio 4, verso 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, y disminuiréis de ella. Y después dice, guardaré los mandamientos que yo os ordeno. En Apocalipsis 22, 18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare, esta es mi pregunta para ti. ¿A qué dijo Dios que no se le añadiría? ¿A su palabra o a las tradiciones? Esa es mi pregunta. Tiene 3 minutos para responder, Boris Soto. Claro que sí es fácil, vuelvo a leerle. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85, hasta el cansancio. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia. A ver, ¿qué más?
Ahí está. Tiré a Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Palabra de Dios también es la palabra escrita y también es la palabra oral. Dice, al oír la palabra de Dios que nosotros les predicamos, les hablamos en voz viva. Después dice, según a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según a las tradiciones que de nosotros recibieron. Ustedes están escuchando que el mismo Pablo dice que la palabra de Dios es oral y es escrita. Yo no tengo ningún problema de decir que las escrituras son palabra de Dios. Eso te lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y te dice el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. No se le añade nada a la escritura. No se le añade nada a la palabra de Dios. Oral o escrita. La palabra de Dios es oral o escrita. Si tú me dices, ¿le podemos añadir a la escritura? Yo te voy a decir que no, porque el canon está cerrado ya. Entonces, no se puede añadir a la palabra de Dios escrita lo que ya ha sido reconocido como libros inspirados por Dios. Entonces, ¿qué más? O sea, eso te lo dice la Iglesia Católica. Te dice, nosotros reconocemos que esta es la lista de los libros sagrados. No se puede añadir más allá. Selvin, aunque quiera añadir otro texto, lo que sea, no puede, porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana ya determinó que no se puede hacer eso. El magisterio, en Concilio de Roma, decidió que no se puede añadir. El magisterio dijo que no se puede añadir. En Deuteronomio y en Apocalipsis también fue el magisterio que dijo que no se puede añadir más allá. Apocalipsis lo escribió Juan. Y Juan te dice que no añadas más de lo que está escrito. ¡Tiempo! ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no añada más de lo que está escrito. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a la refutación de el hermano Selvin. 2 minutos. Muchas gracias. Boris, nuevamente, mi pregunta fue, ¿a qué no había de agregársele? Si era a la palabra de Dios o a la tradición. Tú acabas de decir que la tradición es palabra de Dios. Nunca esperé escuchar de un católico que dijese que la tradición es palabra de Dios. Siempre lo has pregonado en este debate, lo pregonaste en tu exposición, lo pregonaste en tus respuestas y lo seguís pregonando que la tradición no es la escritura. Porque nuestro debate es sola escritura o tradición. Entonces tú acabas de refutarte, como decimos en Estados Unidos, big time. A lo que no se le debe de agregar es a la palabra de Dios y son los mandamientos de él. No se le debe de agregar. No puede agregar. En la tradición católica han agregado a los mandamientos de Dios. Y esa fue mi pregunta. Mira lo que dijo Jesucristo en Lucas 10:26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No dice que le agregues a la tradición. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. En Mateo 15:8 dice, en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Wow. Dice, quebrantáis la escritura por vuestra tradición. Mateo 15:2. ¿Estás notando lo dogmático que ha sido esto? Yo te dije, mi pregunta fue específica. ¿A qué dijo Dios que no se le agregara? Si a su palabra o a la tradición. Y tú me has dicho que la tradición es palabra de Dios. Tú lo declaraste al ponerlo a igual. Muy bien, vamos a la última pregunta de Boris Soto y es la pregunta que va a cerrar el debate. Adelante. Principio de la literatura, principio bíblico, principio eclesiástico. Selvin, ¿puede existir escritura si no existe un escritor? Adelante con tu respuesta. Tiene 3 minutos para responderla. Ok, a ver si entendí. ¿Puede existir escritura si no existe escritor?
Porque tu respuesta que exiges es que yo te la conteste y yo sí contesto las preguntas. Si no hay alguien que escriba, no puede haber escritura. Esa es mi respuesta. Ahora mira lo que va a suceder esta noche. Para hacerte, ya, como quien dice, si ti se te olvidó que los que escribieron antes de escribir, no fue por voluntad de ellos que escribieron. Tú te enfocaste en el escritor, no te enfocaste en quién está detrás de esta inspiración de la escritura. Para que exista un escritor, escucha bien, primero tiene que existir aquel que guía al escritor. Y dice que los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad de ellos, sino que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Tú te enfocaste en los escritores, en humanos mortales. El problema es que se te olvida lo más importante, que la escritura a la que ellos se basan y a la escritura que ellos escribieron fue guía del Espíritu Santo. Jesucristo siempre citó. Por ejemplo, en Mateo 24 dice, David en el Espíritu le llama Señor al Cristo. ¿En el Espíritu? Espera, ¿David por voluntad propia de él lo hizo? No. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, hacer énfasis en el escritor y no realmente en el verdadero guía de estos hombres. Por eso es que tú crees más en la tradición que en la escritura, porque tú pones énfasis a los que escriben desde el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y todavía siguen escribiendo y agregando a la escritura. ¿Esto lo dejó sepultado? Tiempo, Mi cuarta pregunta, te sepulté con la cuarta pregunta. tiempo. Vienen los 2 minutos de refutación de Boris Soto. Es una belleza. Este debate fue más fácil que ponerme un guante. Esto no es TikTok, Selvin. Es YouTube, no es TikTok. Acabas de demostrar, tú solito te acabas de refutar toda tu disertación de que palabra de Dios, de que nuestra única autoridad es las escrituras solamente, dependen del magisterio, Selvin. ¿Quién fue el autor de las escrituras? Los escritores. Es Dios mismo quien orquesta a los escritores para que los escritores escriban. Sin escritor, tú lo dijiste, Selvin, no existe escritura. Para vivir las escrituras necesitan el magisterio. Pablo era magisterio, era parte del magisterio. Pedro era parte del magisterio. Mateo era parte del magisterio. Ellos se les llama apóstoles, se les llama maestros. Por eso estamos cimentados en cuyas bases son los apóstoles, Selvin. Por eso es que el magisterio es quien toma las decisiones, Selvin. Y con el argumento del Espíritu Santo, estén firmes y estén atentos. Hechos 20:28, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Los pastores, los guías de la congregación, no es la sola escritura, es los obispos. ¿Y quién tiene obispos? Solo la iglesia católica. Solo la iglesia católica. A lo cual nosotros le llamamos magisterio. Los apóstoles son magisterio. El magisterio da vida a las escrituras. Por eso el magisterio es el que interpreta las escrituras. Así que la sola escritura cayó por los pisos porque para vivir la escritura necesita de escritor. Y tú lo dijiste, no existe escritura, existe. Abraham no era solo escritura, tú mismo lo dijiste, porque no existía la escritura. Adán era escritura, era solo escritura. No, porque no existía. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios? Oralmente. Gracias. Muy bien, hemos llegado a la conclusión del debate. El debate ya terminó, así que vamos a pasar al tiempo de las despedidas. No se puede argumentar ya en el minuto que se le va a dar a cada uno de despedida, ni se van a poder refutar mutuamente, solo van a despedirse. Muy bien, en orden cronológico tiene 1 minuto para despedirse Selvin Cruz. Muy bien. Bueno, Boris, desde acá, pues desde Washington, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Al debate. Y también gracias por no contestar a mis preguntas. Feliz noche
Le agradezco a toda la audiencia, a todos mis hermanos unitarios bíblicos de todo el mundo, ¿verdad? Que de alguna manera están ahí pendientes de las transmisiones, les agradezco mucho. Este video va a estar en mi canal también, El Engaño de la Trinidad. De hecho, esta misma noche va a estar ahí, El Engaño de la Trinidad, en ese canal. Y todos los que no se han suscrito a este canal, Apologética de tu Fe, canal neutral, lo pueden hacer ahorita para que se suscriban, que voy a seguir haciendo debates en este canal. Y también son posteados en mi canal, El Engaño de la Trinidad. Así que gracias, Boris, y gracias al moderador también. Paz a todos en esta noche. Muy bien, tiene el tiempo para despedirse el apologista Boris Soto. Ok, como se refirió a mí y no dijo nada del moderador, yo también me voy a referir a él. ¿Ok? Perdón, espérate, Boris, ¿en qué se refirió a ti? Dijo gracias, Boris, por no contestar las preguntas. Bueno, está bien, voy a tomar como válido eso. Entonces tienes permitido hablar de él también tú. Creo que sí. Simplemente les voy a dar gracias a la gente que está viendo. Muchísimas gracias. Mandarles un saludo y un abrazo tremendo a todos los que están viendo. Estamos saliendo también en el canal La Iglesia Católica Apostólica y Romana. Voy a saludar también aquí a Dariel, que hizo un trabajo, bueno. Vamos a saludar también al mismo Selvin, que verdaderamente él reside en TikTok, creo, no sé. Pero, bueno, eso me dijeron. Se va herido, Selvin. Selvin se va herido, pero nunca engañado. Adelante, chicos. Muy bien, muchas gracias a toda la audiencia y a los dos participantes. Selvin Cruz de parte de la Iglesia Unitaria y a Boris Soto de parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ambos se portaron bien y ambos también se portaron mal y a ambos se les llamó la atención. No hubo favoritismo con ninguno en este debate. A pesar de que yo creo más lo que cree Selvin, a Selvin se le llamó la atención. Y cuando Boris Soto también hizo cosas malas, se le llamó la atención. Así que yo fui una persona imparcial, ya que a los dos se les llamó la atención cuando se les tuvo que llamar la atención. Y como pudieron ver en el minuto de la despedida, yo le permití a Boris Soto que hablara de Selvin Cruz porque Selvin Cruz también habló de él. Así que yo considero que hice un trabajo imparcial. Muchas gracias a todos y espero que sigan viendo este canal. Apologética Defiende tu Fe, canal neutral. Muchas gracias. Les saluda el biblista Dariel, obispo del movimiento miliciano metódico